Señores, buenas noches. Soy Luis Novares y Otros Animales 2020. Otro día de muchísima conmoción en materia económica. Ya está sentado José Luis Esper. Hola, José Luis, hola, ¿cómo hola, estás? ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Paulino. Buenas noches a la mesa. Gracias, Damián, por estar con nosotros. Y también la otra información, que es la información sanitaria. Es inevitable que empecemos con estos números, como lo hacemos todos los días, para mostrar los dos temas centrales que debería afrontar el gobierno. El dólar siguió subiendo. Finalmente, el contado con liqui cerró a 181, 190 el precio del dólar blue. Y el dólar, que alguno encontrará, el oficial, 84 pesos. Y los fallecidos aumentaron a 1.053.650 con... perdón, los infectados, por favor. Los infectados, 1.053.000 y los fallecidos, casi 28.000. Por supuesto, el silencio absoluto del gobierno desde el punto de vista de lo que debería ser a dónde estamos parados. Me parece interesante también quebrar una lanza por el interior. El gobierno habló de un gobierno unitario, que solo miramos a la capital. Fuera de la capital federal del AMBA, la situación es crítica. Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Río Negro. No hay una sola palabra. No hay un viaje del ministro para asistirlos. Y lo otro es evidentemente el tema económico. Solo le pregunto al título. ¿Este 190 del dólar blue es qué cosa, José Luis? Un problema económico que ya está, ya fue. Ya fue. Y va a seguir. Y va a seguir. La pregunta es... O sea, entramos en una crisis y esto recién empezó, te diría. La crisis recién empezó. Sí. La pregunta es, hoy volvieron a correr versiones sobre sustituciones de gabinete. No hay nada, Javi, no hay nada. El gobierno lo desmiente tajantemente. Nada, absolutamente. Yo quiero tenerme un segundo antes de empezar a hablar sobre economía, sobre un tema que ayer planteábamos bajo el título de curiosidades, coincidencias curiosas por lo menos, que era un poco esto que decíamos, ¿no? ¿Cuál es el modelo del gobierno en algunas materias centrales? Y uno mencionaba el tema de, bueno, por supuesto, la patrulla alfabetizadora de Miriam Lewin, esta obsesión de estar viendo qué es lo que uno piensa y publica, el tema de la reforma judicial, no sale el fallo de la Corte tal cual lo anticipó Javier Calvo en esta semana, el tema, por supuesto, de los nombramientos de la Oficina Anticorrupción y el retiro, el tema de las tomas. Ayer hablamos particularmente de Río Negro. Hoy se ha producido un nuevo hecho que también contamos aquí con Juan Grabois en Entre Ríos. A ver si puedo explicarlo en dos palabras. La familia Echeverre tiene una discusión interna familiar entre Dolores Echeverre y Luis Miguel Echeverre, hermanos. Hay una sucesión. En la República Argentina, cuando una persona fallece, rápidamente se pone, vos iniciás la declaratoria de herederos y se pone en posesión para que puedas administrar y no se perviertan los bienes a los herederos. Si hay un problema entre los herederos, se nombra un administrador, que puede ser por consenso de estos herederos o finalmente el juez dice, pongamos a alguien. Todo ese trámite está de manera engorrosa en la situación de Echeverre y un día Dolores Echeverre, en pelea, que tendrá todo su derecho, no lo dudo, es más, vamos a suponer que tiene razón, decide nombrar a Juan Grabois como su abogado y asesor y ellos hacen en juicio sumarísimo, en el estudio particular de Juan, una decisión de que está mal lo que se está actuando. Y por tanto van y ocupan. A ver, ¿me entendés que yo sé que la justicia es lenta, que la justicia está sospechada, pero todavía en los países más o menos organizados estos temas los dirime la justicia? Bueno, se tomó la vía de hecho de ocupar. Y no solo se tomó la vía de hecho de ocupar, y yo digo, por eso es otra curiosa coincidencia que hay que mostrar del gobierno de Alberto Fernández. La ocupación ilegítima, es decir, no me importa lo que diga la justicia, lo hago por las vías de hecho, se acompañó por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Esto que vas a ver ahora, y evito el título, el testimonio de Luis Miguel Echeverre, es un tuit de él. Entonces, Gabriela Carpinetti, del Ministerio de Derechos Humanos, durmió toda la noche en la toma. Voy de vuelta. Una funcionaria del Estado decide usar la vía de hecho, participar de una ocupación y de alguna manera decir, lo de la justicia es un detalle, vamos nosotros. Funcionaria que depende de Lozardo, de la ministra Lozardo. Digo, ¿vos me entendés que una funcionaria auspicia las vías de hecho para tomar algo que que quizás lo sea de Dolores Echeverre? Desconozco, lo dirá la justicia y no pasa absolutamente nada. Otra coincidencia. Ver los jueces, ver qué se piensa, desmantelar la Oficina Anticorrupción. No alcanza con una funcionaria. Una segunda funcionaria, que es la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, que hoy es Verónica Donda, ex diputada, publica y dice que interviene en este tema y cita una audiencia entre las partes. De golpe, Victoria Donda
se atribuye la facultad de ser jueza e intervenir en esta causa. No es raro. Por lo cual me lleva a preguntar, ¿esto piensa el Poder Ejecutivo Nacional? Hay una funcionaria que depende de él y de su ministra que deciden auspiciar una toma. ¿Esto piensa Alberto Fernández? Hay una serie de curiosas coincidencias en medio de dos situaciones dificilísimas que son prioritarias, que son la economía y la salud, que cuentan a un presidente que por lo menos con su silencio asiente a estos temas que me parecen francamente preocupantes. Hoy vamos a estar hablando de este tema y empezamos a hablar. Damián, ¿qué pasó hoy en los mercados? Bueno, hoy de vuelta volvió a subir el dólar blue, el contado con liquidación, el MEP. El contado con liquidación subió 3,6% y el blue llega nuevamente a una cifra récord, ¿no? Y parecería no tener fin esto, ¿no? Todos los días sigue subiendo y yo creo que acá hay una sucesión de hechos desafortunados en las decisiones por parte de la cartera de Economía que no fue generando ninguno de los objetivos que se pretendió de inicio. En principio recordaremos que tuvimos el 35% de percepción de impuestos a los efectos de achicar las brechas. Las brechas se ampliaron. Después intentó incentivar al campo con la baja de las retenciones para que haya liquidación. Las liquidaciones no vinieron. No aparecieron. Después se intenta reducir el tiempo del parking para el contado con liquidación. Tampoco siguieron subiendo los dólares paralelos. El Banco Central toma una decisión la semana pasada de pasar a 72 horas la habilitación de las importaciones. También eso generó incertidumbre y hoy estamos en una situación donde ya se llama un blanqueo para la construcción. Pero digo, son todas pequeñas medidas que hacen un gran problema que no se va a resolver de esa forma, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo, José Luis, lo que yo te preguntaba al comienzo, que son los distintos tipos de dólar, la brecha del 140 y pico %. Vos decías, empezamos una crisis y no sabemos hacia dónde desemboca. ¿Se puede pensar que se parece a algo que ya hemos vivido? Sí, a ver, Argentina en el último medio siglo, 50 años, sí, tuvo 6 planes económicos. El plan de inflación cero de Helbar, el de Martínez Dios, el plan austral, el plan de convertibilidad, el plan de los Kirchner y el plan de Macri. 6. Todos terminaron con alguna crisis, todos. O sea, la efectividad nuestra para destrozar planes ha sido del 100%. Todos terminaron en alguna crisis. Las crisis han tenido siempre saltos inflacionarios, saltos del dólar, default de la deuda. Argentina va a un salto del dólar, yo creo que el dólar va a seguir saltando porque vamos a tener un salto de la inflación en breve, si no el año que viene como tarde. Eso va a provocar nuevas tensiones cambiarias. Hoy es un dato muy importante lo que ocurrió. El comité de acreedores, hubo 2 de los comités más importantes de los acreedores que cerraron el acuerdo con la deuda argentina, ya están pataleando porque ven un programa económico que a lo mejor no les paga la deuda que acaban de reestructurar ellos. O sea, se acordó con ellos, Sí, había celebración, el fondo dijo que bueno. Manifiestan su preocupación por cómo viene el programa económico. Mira, a alguna de las crisis que tuvimos se va a parecer a donde vamos, no sé decirte hoy a cuál, pero... A ver, yo creo que acá habría que pensar, yo pensaría en cosas de muy corto y puedes pensar en cosas más de largo. Y en las cosas de largo está involucrada la sociedad, yo creo. Acá no hay que escaparle a la responsabilidad que le cabe a la sociedad en que esto pare. Pero yo creo que el gobierno debería eliminar el cepo, eliminar el impuesto país, eliminar la nueva percepción, unificar los tipos de cambio, fijar algún ancla monetaria, algún ancla fiscal hacia adelante. Ancla, decir, mirá, la cantidad de dinero no crece más que esto, el fisco no va a gastar más que esto, como para calmar un poco la fiebre. ¿Esto es el corto? Sí, sí, eso es lo que habría que hacer, eso es lo que yo digo que habría que hacer. Ahora, después si querés, después los desganamos un poco más. Yo creo que acá, medio siglo, 6 planes económicos, todos fracasados, algo deberíamos pensar de qué estamos haciendo como sociedad para que siempre nos vaya mal. Yo creo que, claramente, la solución no es políticamente ni Cambiemos ni el kirchnerismo, los dos han fracasado, hay que salirse de ahí urgente. Está difícil esa situación. urgente. Estaba diciendo, está difícil esa situación. Básicamente, impuesto país son 5 periodos fiscales y hoy en diputados se estuvo evaluando el presupuesto 2021 que muestra un dólar a diciembre del 2021 de 102 pesos cuando casi en el paralelo está duplicando en octubre de 2020 y muestra una inflación del 29% cuando creo que el mercado da por descontado que va a ser muchísimo más. El presupuesto no existe. Pero hoy se debatió eso. Lo que pasaba en el mercado era un 29% de dato. inflación el presupuesto.
Claro, no Este resulta. año terminás 10 puntos arriba de 29. Pero este me parece año. que si soltás el cepo, sacás el impuesto Una país, cosa también muy el dólar se va importante. más parecido a este 190 que estamos viendo acá. Sí, y con probablemente. 190 licuás Sí, salarios, pero jubilaciones. eso va a ocurrir. ¿Entendés? Eso va a ocurrir. Esto no se sostiene, va a ocurrir. Yo lo que digo es, hagámoslo donde todavía algún margen tenés y hacerlo de manera planificada, dando alguna certeza, algunas anclas. Ahora, es muy importante algunas cosas que han pasado. Por ejemplo, la cantidad de dinero en lo que va del año se más que duplicó. El déficit fiscal respecto al año pasado es más del doble. El dólar que pasó se más que duplicó. ¿Entendés? O sea, el año que viene en el presupuesto está puesto que van a emitir una base monetaria entera más, o sea, van a duplicar la cantidad de dinero de nuevo. O sea, si hasta ahora duplicando la cantidad de dinero hemos duplicado el dólar, que se va a volver a duplicar el dólar en el que viene. ¿Sos de los que creen que, digamos, que es una cuestión de confianza, que si hubiese un gobierno que tuviera confianza, con un equipo económico confianza, esto mermaría, que todo esto es más que nada desconfianza? La fiebre podría ser que la cambiaras. Ahora, acá sigue estando el problema de fondo. Argentina hace algo definitivamente mal desde hace mucho tiempo y lo tiene que dejar de hacer. Pues no es menor bajar la fiebre hoy. Por supuesto que no es menor, pero no creamos que porque calmes la fiebre, eso ya de por sí te coloca en un sendero de crecimiento sostenido. No es así. O sea, te la vas a poner al tiempo si calmás la fiebre y querés que calmar la fiebre con esta medida que yo te sugiero, ya está. Ahora, A ver José si que ese Luis, dólar vos oficial no planteabas, aguanta. José Luis, vos Ese dólar planteabas... oficial no aguanta, perdón, no he hecho una... Ese dólar oficial no aguanta. No aguanta. A ver, no aguanta. No sé cuánto puede aguantar. Vamos a decir, un año con esto, no. Sí, Vos Nacho. planteabas, José Luis, levantar el cepo. Vos planteabas la necesidad de levantar el cepo, Sí. levantar las restricciones. ¿A cuánto se iría si mañana salís levantando el cepo? ¿A cuánto sería el dólar? ¿Y cuánto aguanta, digamos? ¿Cuánto aguantan las reservas? Y si no se No, corre riesgo de justamente, caer en una... Como no tenés Sí. reservas, o no tenés reservas líquidas, justamente es el principal argumento para dejar flotar, eliminar el cepo. Si vos dejás flotar, ya no importa más el cepo. Que no hay vaya más al cepo. precio que sea. ¿Eh? Que vaya al precio que Sí. sea, digamos. Pero, a ver, mi punto es que eso va a ocurrir de manera descontrolada si seguís apretando. A ver, ya empezaron a restringir importaciones. Ya ha empezado la actividad económica que había empezado a recuperarse fuerte en julio, ya mayo, fue el dato de hoy fue agosto. Así que, y agosto ya se recuperó muy poquito respecto de 1,1. julio la actividad. O sea, ya el cepo, la incertidumbre te está empezando a pegar en la actividad económica. La restricción de importaciones por el tema del dólar te va a volver a pegar sobre la actividad económica. Es una pregunta que vamos a decir, no sé cómo contestarlo porque no hablo con ellos, salvo que me digas que hablo. ¿No saben que esto está pasando? ¿No lo ven o no quieren y tienen una convicción de que con las medidas que están tomando la pueden corregir? A ver, ¿cómo era la pregunta? Si ¿No saben? ¿No se dan cuenta de lo que está pasando? ¿No lo ven? No, yo creo que lo ven, pero creen que con estas medidas pueden llegar a calmarlo. Esto ya ocurrió muchas veces antes. Yo creo que los gobiernos tienen su plan económico, no es que no tienen ni idea de lo que van a hacer. Yo creo que tienen una idea, será totalmente equivocada, y lo es a la luz de los permanentes fracasos, ¿no? Pero yo creo que hay una idea, que la sociedad valida de alguna manera, ¿eh? A la sociedad no le toques el Estado presente, a pesar de que te devora impuestos y no te da nada. A una parte de la sociedad no le toque las leyes laborales, a pesar de que son causantes que haya 6 millones de trabajadores trabajando en negro. A la sociedad no le vayas a decir que las empresas compitan con el mundo, a pesar de que por la no competencia pagan todo más caro que afuera, Claro. ¿no? A esta pregunta tenía que ver, Rosario, porque hay una discusión de qué pasa con Guzmán dentro del gabinete. Se lo empoderó, se le dio la facultad. ¿Hay interna respecto a Sí, Guzmán? Alberto Fernández el lunes, lo contamos acá, se reunió 2 horas y media a solas con Guzmán antes de anunciar las medidas, lo empoderó, le dijo al gabinete económico que ahora el que tomaba las decisiones era Martín Guzmán. Pasaron 72 horas, las jornadas cambiarias no se calman y Martín Guzmán vuelve a tener los cuestionamientos que tenía semanas antes de la renegociación de la deuda. Alberto Fernández, además de empoderarlo, de todos modos le pidió que juegue en equipo. En el gobierno están diciendo, bueno, no está jugando todavía en equipo, no está mostrando un perfil alto como tiene que mostrar. Reconocen que no hay voceros económicos. Es el primer gobierno que al principio de año lanzó un gabinete económico. No tiene voceros económicos, o sea, no habla nadie. ¿Qué le dicen a Guzmán? Salí a hablar. ¿Qué dice Guzmán? No, los ministros de Economía no hablan.
¿qué ministros de Economía no hablan? Los de los países normales. O sea, nosotros no somos un país normal. Hay que salir a hablar. Hay una discusión con el rol que está teniendo Martín Guzmán, sin dudas empoderado por Alberto Fernández, pero también mirándolo de reojo todo el gabinete para ver qué es lo que sucede en estos días. Digamos que el empoderamiento de Guzmán tiene que ver básicamente con las diferencias que tenía con Miguel Pelle, digamos, que fueron públicas, que se contrapusieron en los mismos días con medidas contrapuestas, algo que lanzaba Economía, el Banco Central lanzaba una medida que era una contramedida, desde el día que Guzmán dijo que no había No se que iba a cerrar el endurecer el cepo, cepo, sí. y 48 horas después aparecía Pelle diciendo que se establecía el ultracepo. Ahora, empoderar a Guzmán es también bajar una línea dentro del gobierno que no todos siguen dentro del gobierno y dentro del gabinete económico, Claro. ¿no? Sí, sí. Dentro hasta Sí, sí. del mismo gabinete económico. Sí, sí. Esto es, desde el gobierno salen versiones, rumores de cambios de gabinete, sobre todo en la parte del área económica. Todos los días. No es el único lugar donde salen. También salen de lugares interesados, Claro. como si el gobierno no lo fuera, ¿no? Pero digo, fuera del gobierno, cuando hablamos de los mercados, ¿no? Fuentes del mercado, son actores interesados que no quieren que siga este equipo económico. Hay medios de comunicación anti-K y pro-K que también están jugando su partido ahí. Por ejemplo, un medio muy conocido, partidario del gobierno, le pega a Guzmán porque no les da entrevistas. Pasan cosas raras en el gobierno. también En el digo- tema de los voceros, sí. perdón Luis, en el tema de los voceros juega esto que plantea Rosario. Cuando el gobierno no comunica, no hay voceros económicos, la cancha la ocupan otros. Cuando Totalmente. lo ocupan Es las... el planteo que hacemos desde hace una semana. Totalmente. Digo, no hablas de salud, empezás a hacer lucubraciones. Ojo. Si los Recordemos que no hablas de economía, había pasa lo mismo. había salido Cecilia Todesca Boco a ser una de las voceras económicas del totalmente. gabinete. Muy interesante. Ahora le dijeron, no, Martín Guzmán es el capitán del equipo, bueno, dejemos que salga Martín Guzmán. Por el Silencio efecto absoluto. Lopetegui y Quintana. Claro, ahí. pero decías Ese es el vos que hay efecto un plan Lopetegui y económico, Quintana. que todo gobierno tiene un plan económico. ¿Cuál es el plan económico de Alberto Fernández? Mantiene los tres vértices del triángulo vicioso de Argentina de la última centuria, por lo ¿Esto menos. es? Sí, es sustitución de importaciones, el Estado lo más grande que sea y mantener las leyes laborales que tenemos. Ese O es sea, el programa. sustitución de importaciones es produzcamos nosotros y tengamos Tratar de cerrada la importar lo frontera. menos posible, tratar de exportar lo menos posible también. No hay chance de que vos exportes mucho si no importás nada. Claro. El Estado lo más grande posible. Y leyes laborales como Y las siempre. leyes laborales de siempre. Y tratar de que eso funcione. La idea es esa, siempre. Pero eso es histórico ya en Argentina. Por eso digo que Argentina debería salirse de ahí porque esa es la causa de que todo termine mal. Y esto va a terminar mal. ¿Sabes Sí, que muy me quedé sí. con una Sí. reflexión cuando decían que economía no sale a comunicar? Ojo que lo importante es qué es lo que sale a comunicar. Sí, si tiene algo para Por comunicar. eso ¿no? digo, porque lo que ha pasado también es que las veces que ha salido a comunicar, la realidad que fue desgastando cada vez más la figura de Martín Aparte, Guzmán. habló Martín Guzmán permanentemente. y subía el dólar. Por eso digo, Pero- o sea, ojo, que la pero próxima digamos- vez que salga a comunicar va a haber fuertes expectativas con que realmente es importante lo que salga a comunicar. Damián, Pero vos imaginate una conferencia. habló Martín Guzmán en el coloquio de IDEA Sí, claro. de la semana pasada, Pero- no me acuerdo si jueves Sí, o sí. viernes, y dijo cosas más o menos importantes, trató de llevar tranquilidad y no sirvió para Pero tranquilidad. imagínate una conferencia de prensa de Martín Guzmán hoy, ¿no? No, pero además, José Luis, estamos corriendo el riesgo de lo mismo que corre el riesgo el presidente de la Nación, que hablan y la palabra se les desgasta. Sí, bueno, La en credibilidad se les desgasta bueno, por en ese salir caso a es un- comunicar cosas que... permite un convencimiento del presidente que no funciona la cosa como está acá. Recién hablaba de lo que nos viene pasando en los últimos tiempos. Comparemos, y me parece interesante el trabajo que trajiste, la diferencia entre el dólar blue y el dólar oficial, la brecha hoy del 140 y pico, con varios ministros. Me gustaría verlo en este cuadro, Damián. Mirá, ahí lo que hicimos es Lorenzino, Kicillof, Pratgay, Duhovne, Lacunza y Guzmán. Fíjate en Lorenzino 2011-2013. Me quiero ir. 2011, Lorenzino, sí, me quiero ir, exactamente. 2011 fue el inicio del cepo. Fíjate que cada vez que iniciás un cepo, ahí tenías una brecha muy chiquita, 4,5%. Iniciás el cepo, ¿qué pasó en el 2012? Ya tenías una brecha del 32,8%. Esto está expresado. Es la brecha entre el oficial y el paralelo, lo mismo, diferencia. de O sea, acuerdo al tipo de cambio de aquel momento. ¿no? acá estaba razonablemente Sí. cerca, un 5%. Sí. Acá un 32%. 2013 se va al diablo
Fíjate, inmediatamente. ya en el 2013, 68,9%, pero cuanto más restricciones le ponías, más subió, porque fíjate que Bueno, después lo que dijo. sigue con Kicillof en el 2014, 67,2% de brecha. Se va el Kicillof, digamos, y Cristina, el segundo gobierno de Cristina, con 67% de brecha. Claro. Ahí fue el inicio de la gestión de Macri, cuando de alguna manera se equilibra el mercado cambiario entre el oficial y el paralelo, 1,2%. Duhovne, fíjate que en la gestión también no hubo disparidad, diferencia. sin cepo. Ya con la CUNSA volvimos al cepo. ¿eh? Recordemos que con la CUNSA es pospaso Es con el pospaso. sopapo. Y hoy tenemos pero no, pero no era el 143. gobierno. Pará. En Claro. este 143% quiero decir un dato. Es el récord desde el año 1973 a 1975, donde el promedio de la brecha fue del 146%. Desde el 73 o 60. Al 75, del Bueno, 70 más año Rodrigazo. 1973, al año Otro datito de 73. color. Terminó con el rodillazo. claro. Rodrigazo, quiero estamos preguntar Dato hablando. de color, año 2001, diciembre de 2001, dólar 1 por 1, ¿no? Sí, claro. Mirá, en 20 años, menos de 20, pues casi 20 años, ¿no? El dólar en 200, o sea, se multiplicó por 200. Somos sobrevivientes. O sea, me parece que la Argentina, Ah. somos de verdad que tengamos la capacidad de adaptación. Por ahora sobrevivimos. Pero, En cualquier Luis- momento nos van a comer los zombies a nosotros. Luis, acá el problema es que viendo ese cuadro, que bien ilustra Damián, nos fue mal con nula brecha cambiaria Claro. y nos fue mal con mucha brecha cambiaria. Digamos, no estoy diciendo que la brecha cambiaria no importa, pero un poco ratificando lo que dice Nos fue mal José porque Luis, siempre tuvimos nos déficit fue, fiscal. Nos fue mal con diferentes planes, con Claro. diferentes brechas, con el Pero- 1 a 1, con claro. el peso moneda nacional. Nos fue con- mal siempre, Nos siempre va nos va mal mal. Siempre. Siempre aparece cuando empiezan estas discusiones, versiones. ¿Por qué no dolarizamos? ¿Por qué no y terminamos con esto? ¿Por qué no se hace un plan de dolarización? Mirá, si vos hoy eliminás, a ver, la economía está muy dolarizada hoy ya. Ahora, cuando se habla de dolarización, se habla de eliminar la moneda, el peso, eliminar el Banco Ecuador, Central. O sí. sea, usar como moneda la moneda de otro país. Sí. El tema es que si no resolvés un montón de problemas reales previos, a ver, los problemas monetarios de Argentina son hijos de problemas de índole real, o sea, si vos tenés un fisco con un déficit de 10 puntos del producto como ahora y eliminás la moneda doméstica, sí, que va a empapelar el mundo de deuda. Claro. O sea, te va a desaparecer el problema de la inflación, pero te va a aparecer un problema de que crónicamente vas a vivir defaulteando la deuda. Entonces, Y un agravante que cuando le tenés transformás que solucionar problemas de índole real. Pero digo, al que nos está viendo ahora, le transformás los pesos en dólares, la pregunta es ¿a cuánto? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Digamos, porque digo, dolarizás y transformás tu salario No, en... No lo dividís en 100, ni en 80 y pico, Luis, ni en 100 y pico. Quizás la mayor incertidumbre es que los argentinos no queremos ahorrar en pesos, ahorramos en dólares. Pero ojo, cuando el peso pierde referencia en la posicionamiento de precio. ¿Por qué? Porque ahí ya no querés posicionar los precios en pesos moneda nacional, los querés posicionar en dólares. Y ya comienza a suceder esto, Sí. de que muchos precios comienzan a ser referente el dólar porque ya no quieren los pesos, no para ahorrar, sino para... Construcción es el sector más dinámico, pese a los anuncios. Exactamente. Ahí tenés cerámica, tenés cemento, tenés arena, tenés un montón de cosas que además tienen mucha demora en la entrega. Hoy las empresas de cerámicas más importantes tienen de 3 a 4 meses de demora. Y hoy conseguir las bolsas de cemento en la ciudad de Buenos Aires, les hago un desafío, les va a No hay, costar. no hay. Y no Mirá. hay. Eso está demostrando que hay muchos que no están sabiendo a qué precio van a reponer y por lo No te tanto no entregan. están volcando a la En producción. ese periodo que mostrábamos en el el gráfico, dinero- Sí. en el momento, digamos, estaba Kicillof como ministro de Economía, estaba lo que se llamaba dólar celeste, que era un dólar intermedio entre el dólar blue y el dólar Claro. oficial. O sea, se posicionaba por lo menos para tener resguardo en un dólar intermedio. Muchos productos... Hoy el presidente de la Federación de Supermercados en Radio de la Red, nos dijo esto. Ya recibimos los aumentos, te dicen, estos son los precios, no son los que habían acordado. No los aceptás, no te entregamos. Por lo cual, él decía, no hay desabastecimiento, pero empiezan a faltar marcas y Sí. que si, digamos, ya lo vimos a esta historia. Bueno, no solo va a haber desabastecimiento, yo creo que lo va a haber, sino que se vienen los cortes de luz en el verano, ¿no? Ya está anunciado, ya están anunciados prácticamente. Y el descongelamiento de tarifa, Sí. un combo. Ahora, sobre el dinero. El dinero tiene 3 funciones en cualquier país, en cualquier economía, en cualquier lugar. Moneda de cambio para hacer transacciones. Unidad de cuenta que vos lo uses al peso que emite el Banco Central para fijar los precios de tus cosas. Que uses el peso.
que pienses en pesos para fijar precios y reserva de valor. De los tres ya perdimos dos, porque reserva de valor no lo es, todo el mundo ahorra en dólares hoy. Y se está perdiendo, como decía Damián, la idea de fijar los precios pensando en pesos. Vos pensás en dólar fijar los precios. Te queda una sola, que es moneda de cambio. O sea, ir a comerciar con esto. Guarda, porque si el dinero empieza a perder funciones, la tasa de inflación pasa a ser estructuralmente mucho más alta. Luis, vos Porque te cae la demanda de dinero. Perdón, vos hablabas de la dolarización. Lo más cerca que estuvo la Argentina de dolarizar fue el 1 a 1. ¿Y qué paradoja se dio en este bendito país? Que empezamos a tener inflación en dólares. Por lo cual, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, cualquier ciudad de Argentina era más cara que París. Lo cual todos sabíamos que era ficticio. Pero eso es lo que logra la cultura inflacionaria argentina, que hasta el dólar lo inflacionamos. Con lo cual, la dolarización tampoco es que nos va a salvar de la locura de los aumentos. ¿No hay margen para un plan de convertibilidad? Digo, plan de convertibilidad que por lo menos esos 10 años generó una cosa de combatir la... Porque veníamos de la hiper. Pero digo, ¿no hay margen de...? No, ninguno. ¿Ningún margen? No. O al que lo... A ver, Argentina es un laboratorio de hacer experimentos, todo Frankenstein, porque todo termina mal, ¿no? Dice Jorge Asís, todo inevitablemente está condenado a terminar mal. Hay que tener claro, eso está bien decirlo, pero para decir qué tenemos que hacer para que no siempre todo termine mal, ¿no? Así no te lo va a contestar, probablemente porque las cosas en las cuales él cree son parte del problema. Pues es cierto que todo termina mal. Ahora, ¿por qué no todo termina mal en Uruguay, en Australia, Nueva Zelanda, no sé? Porque hacen una cosa que está bien. Acá todo termina mal porque estamos haciendo algo que está mal. No es que todo termina mal porque nos pilló un hipopótamo desde Marte. Estamos haciendo algo que está mal. Si lo empezáramos a hacer bien, si Argentina comerciara con el mundo, si tuviera un Estado que cobra impuestos razonables y gasta de manera responsable, si tuviera leyes laborales que beneficien realmente al trabajador, nos iría bárbaro. Acá todo termina mal porque está mal lo que hacemos. ¿Hablaste alguna vez con Alberto Presidente? No. Te llama, te termina el programa y te llama. Y vos te dice, bueno, ok, presénteme 5 ideas bases que tenemos que hacer. Sí, ¿Es esto por que le estás supuesto diciendo? que iría y les diría. Irías. Sí, claro. Ahora, Luis, pensando, hablabas de experimentos recién en el laboratorio de experimentos. El año que viene es año electoral. Sí. Se sospecha que se va a votar por la economía. ¿Qué experimento crees que va a hacer? Porque el gobierno no va a querer perder la elección. No sé qué experimento. A ver, yo lo veo por ahora muy enfocado en que esto no le explote, cosa muy poco probable que no le explote. El experimento Ahora, ya que me es no tocas el tema devaluar. electoral, me voy a meter en el tema electoral. Yo lo que le digo a la gente es, ya sabemos que esta gente fracasó o está fracasando y ya sabemos que los anteriores son un fracaso. La gente tiene responsabilidad también en salirse de la falsa grieta. Ahora, José Hay que Luis, salirse de ahí. va menos de un año de este gobierno. Entiendo, digamos, la 7 meses de crítica, entiendo pandemia. el contexto, entiendo la herencia que habla el actual gobierno del anterior. Ahora, 10 meses para cualquier gobierno no es poco tiempo para estar juzgándolo ahora, no digo el año que viene, ahora, decir que ya no hay vuelta atrás. Pero yo lo juzgo por lo que ocurre, no por lo que puede llegar a ocurrir. No Pero que es estoy derecho penal de fantaseando. autor el que está haciendo, le ¿Eh? está diciendo, estos ya fracasaron. Fracasó un gobierno que No, perdió pará. en 2015 en otro Fracasó contexto. lo que han hecho hasta ahora. Y no hay duda que fracasó lo que han hecho hasta ahora. Destrozaron la economía y estamos en cualquier momento vamos a estar rompiendo récords mundiales de fallecimientos por millón de habitantes y contagios. Lo que han hecho hasta ahora fracasó a eso. Y me 190 refiero. pesos el dólar, quiero ¿Eh? decir. O sea, 190 pesos el dólar aparte. ¿no? Fracasaron. O sea, fracasaron. Yo ahí doy una... En ese sentido, fracasaron. Digo, vos decías, hay que pensar en otra cosa y demás. Lo que sucede es que es el inicio de un gobierno. O sea, quedan 3 años largos de gobierno, 3 años y un par de meses de Pero justamente gobierno. ese es el mejor argumento para decirle a este gobierno, Alberto Fernández, está a tiempo, cambie rápido. ¿Vos lo ves, José Sáquese de Luis? encima a los Pedro Can, a los Guzmán, sáqueselo de encima. José Luis, ¿Cómo? ¿vos ves un atisbo en Alberto Fernández de Menem? Es decir, del Menem que fracasa con el plan Bunge-Ibor, que antiguos somos, Bunge-Ibor, ¿no? Herman González también. Herman González, Sí. hiperinflación de Menem, porque todos hablamos de la Sí, hiperinflación Menem de hasta que la de invocó Alfonsín. 2 años. Bueno, digo, por eso. Incautó hasta que los llegó plazos, Caballo. Desastre. incautó los plazos Claro, fijos. Menem le robó los depósitos a la gente. claro. del Bueno, Plan Bonex. hasta Plan con Bonex. el plan Bonex con Herman González. Hasta que llegó Caballo y la convertibilidad. ¿Vos lo ves a Alberto Fernández como en ese peronismo pragmático de pegar el volantazo?
o crees que está muy condicionado por la coalición Yo frente lo de veo todos? muy condicionado por la coalición. Mi sensación y lo que uno percibe de Cristina, yo creo que Cristina no lo reconoce a Alberto Fernández como su jefe político, dado que es el presidente. Pero, digamos, me parece, y acá recurro a la mesa, O sea, ¿qué te no es que quiero está muy decir? contenta Lo veo muy Cristina con la marcha de la condicionado, del Alberto. gobierno. No, claro. Me da la Está muy impresión de que... pendiente. Ojo con dos faltazos que ayer tuvo Martín Guzmán al acto. Máximo Kirchner y Sergio Massa. Ojo con lo que puede llegar a pasar en las próximas semanas con este sector del kirchnerismo. No había duda que Guzmán llegó apadrinado por Alberto Fernández, por Cristina Kirchner. Hay que ver qué está pasando en estas semanas con Martín Guzmán y el gabinete económico. Antes se decía que había una interna en donde Cristina le pedía que fuera más kirchnerista, más, no sé, más ortodoxa para el conservadurismo de ellos. Qué difícil que la hice. Qué difícil que la hice para explicarla. Pero se entendió. Hoy se dice, ¿hay una mirada crítica de Cristina hacia la gestión de Alberto? Bueno, o sea, las últimas medidas de Martín Guzmán, que fue sacar las restricciones del dólar, no tiene nada que ver con la mirada del kirchnerismo. O sea, que justamente fue cuando se empoderó Martín Guzmán a partir de esta semana. Ayer hubo un acto, Máximo Kirchner y Sergio Massa, que juegan en tándem, estaban invitados y faltaron al acto del Ministerio de Economía. Era Hay el que prestar lanzamiento, atención era del plan de el lanzamiento construcción. del plan del blanqueo de El blanqueo para la construcción. en donde trabajaron activamente tanto Máximo Kirchner como Sergio Massa. Claro. Ahora, no fueron. consulta, Damián, ¿este blanqueo para la construcción recién arranca en noviembre? Sí, primero es un proyecto. Se tiene que Exacto, aprobar se el tiene que aprobar proyecto, la ley. reglamentar Venimos el lento, proyecto. ¿no? Y además la celeridad de necesidad que en diciembre se esté ejecutando incluiría un impuesto del 5% de lo que vos deposites en dólares y la necesidad de dólares. Para mí es muy optimista la proyección del gobierno que recaudarían 5.500 millones de dólares. ¿Por qué? Básicamente porque hoy hay una incertidumbre jurídica, institucional, que dejó el gobierno de Macri en el anterior blanqueo, que fue por 120.000 millones de dólares, y a su vez yo pienso, y esto es filosófico, ¿voy a invertir en un país en comprar un terreno, una construcción cuando lo están tomando? Sí, digo. Bueno, vos mostrabas una Más placa impuesto a muy la interesante. riqueza, más bienes personales. Sí, sí, claro. Alícuotas que duplican a las del resto del mundo. Vos mostrabas una placa donde el gobierno parecía estar en otro canal. ¿viste? Curioso, yo digo Nodio. Sí, Nodio, la Oficina Anticorrupción, Sí. la reforma judicial y las tomas. Sí, después hoy vi a Alberto Fernández en un acto inaugurando una nueva manera de un documento, no sé qué. Y fíjate Bueno, es el esto Día de- Nacional que de la comen- Identidad. De la identidad. Que comenta Claro. Damián. O sea, vos estás pensando como gobierno en un blanqueo de capitales y al mismo tiempo envías al Congreso un presupuesto con un impuesto a las grandes fortunas. O sea, subís los impuestos y pedís blanquear, ¿me entendés? Es como un contrasentido. Pues Si sí, son distintos manuales. pero es gente que evidentemente no está bien enfocada. no Bueno, está era mi enfocada. pregunta que te decía. Hay un plan Felices Fiestas que se va a lanzar ahora, ¿no? Sí, exactamente, Luis. El gobierno está muy preocupado por la situación social, especialmente en el conurbano, también en zonas calientes del interior del país, zonas populosas, y está trabajando el ministro Arroyo en un plan de contención especial. Habló con Alberto Fernández días atrás. Alberto Fernández le dijo, por favor, toma todas las medidas previas para evitar desbordes, para controlar, para que la gente esté tranquila de que alimentos va a tener. Y ya arrancaron la compra de las cajas navideñas. Bueno, una compra récord de cajas navideñas para repartir en el país, en total en el país, la Nación va a distribuir más de 1.700.000 cajas navideñas, Luis. 1.700.000 No quiero ni mirar. cajas navideñas para repartir entre todas las familias. Y Kicillof le suma 500.000 más. O sea, estamos hablando de caja navideña que va a llegar a multiplicar por 2 millones, 4, sí. casi 10 millones Claro, 2 de millones personas. y medio multiplicás por 4, ahí tenés. Hay mucha preocupación, es la primera vez que el peronismo llega a un fin de año con especial preocupación por la situación social. Los intendentes plantean que hubo un 30% más de demanda de alimentos, ahora bajó un poquitito por la apertura después de la salida de la cuarentena, pero hay mucha preocupación y van a trabajar mucho para tratar de evitar desbordes. ¿Qué pasó con el fallo de la Corte que venimos esperando desde el martes? Viene, sale o sale, ¿sabes? Y no pasó nada. Y no sale. Ayer habíamos dicho que teníamos dudas de la información que recogíamos en la Corte, de que hoy hubiera fallo. Es el segundo día en la semana de muchos fallos, martes y jueves. Efectivamente no lo hubo, no se sabe todavía cuándo va a salir la sentencia sobre el caso de los traslados de los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli. ¿Qué es
lo que se dice en el cuarto piso del Palacio de los Tribunales donde funciona la Corte. Que básicamente hay acuerdos básicos entre 3 miembros de la Corte, Lorenzetti, Maqueda y Rosati, en un voto intermedio entre las posturas extremas de unos y otros, que diría básicamente que los actuales jueces son una suerte de subrogantes, que debería ser el Senado el que avale los traslados. No le daría la razón a Cristina y al Senado y al Consejo de la Magistratura respecto a que ya no están en los juzgados trasladados Brugli, Bertuzzi y Castelli, pero plantearía que el Senado les tiene que convalidar el traslado. Bueno, es lo mismo que decirle... Lo cual no sucedería. Con las 2/3 partes cómodas que tiene el Senado... Lo cual no sucedería. Está claro que Rosenkrantz votaría claramente en que no pueden ser retrasladados, en volver a sus lugares de origen, y lo que no se sabe es cómo va a votar Elena Hayton, que es el gran interrogante. Pero si sale ese fallo 3 o 4-1, es un triunfo de Cristina en la intención de que los jueces se vuelvan a los juzgados originales. Sería un triunfo de Cristina y Bruglia y Bertuzzi, tengo entendido, renunciarían como jueces. ¿Renunciarían? ¿Se irían? Hoy hablamos de tomas. ¿La Argentina es un país tomado, Paulino? Tiene muchas tomas, es una preocupación creciente, estamos en octubre. Buenos Aires, reconocido por el propio Sergio Berni acá, tiene una multiplicidad de tomas cada fin de semana. Hay más de 70 que ha reconocido Larroque, que ha intervenido en la toma más importante, la emblemática en Guernica, que está a paso de ser resuelta en términos judiciales o no. La provincia busca, hay un acuerdo, veremos si se obtiene. Está el caso de Entre Ríos que vos marcabas en la apertura. En Mendoza tuvimos una chacra en Luján de Cuyo que fue tomada una bodega por 5 familias, fueron desalojados. Tenemos en Neuquén algunas tomas preocupantes, incluso en la zona de Añelo, en Vaca Muerta. En Bariloche recién hay un juez, me acaban de pasar la información, Juan Martín Arroyo, que ha tomado la decisión, juez de garantías, de desalojar un lote usurpado por mapuches en Villa Mascardi, una zona muy caliente desde hace ya un muy buen tiempo. Están las cuestiones vinculadas a lo que ocurre en el Bolsón de manera reiterada, lo que ha sucedido en Mar del Plata, incluso con algunas avivadas en el interior, lo que está pasando en la Patagonia. Veremos, pero la verdad es que este síntoma lo que está reflejando es una creciente preocupación que el gobierno ya empieza a mirar con lupa de cara a fin de año, y a propósito de algunos vivos y algunas manos de la política que también empiojan la situación a conveniencia propia. Otra reflexión de esto, Paulino. En el medio que se están tomando tierras, el gobierno saca el Procrear para que uno compre un lote de tierra Claro. hasta Exacto. 3,5 millones de pesos. Mirá qué desincentivo es para aquel que va a hacer un esfuerzo para comprar un Sí, después terreno me lo toman. cuando después me lo toman. Después de ¿Con toma. qué seguridad, José claro, Luis, lo cubre? ¿cerraste un acuerdo hoy? ¿Tenés acuerdo político para las elecciones del año que viene? Estamos cerrando muchos ¿Con acuerdos un ex políticos. ministro de Economía? No. ¿No? No. Ese ex ministro de Economía hoy está más cerca de Cambiemos López Murphy. que de los digámoslo. liberales. Sí. Pero no hay acuerdo con López Murphy. No. A ver, lo primero que hice cuando comencé la actividad política este año fue proponerle a Ricardo López Murphy trabajar juntos. Él prefirió esperar, y mientras lo esperamos, veo que está más cerca de Cambiemos que tuyo. los liberales. Pero nosotros seguimos trabajando, hemos incorporado a nuestro frente el Partido Anticorrupción, estamos en muy buen diálogo con el Partido Demócrata, el Demócrata Progresista, el Demócrata Cristiano, Unidos, y nuestras viejas puntas de lanza, el Partido Libertario y la UCD, por Está supuesto. claro. Gracias, como siempre, un placer. Placer. Gracias.